Ver a Carlos Correa con otro uniforme que no fuera el de los Astros siempre se sintió raro, como si el béisbol estuviera un poco desalineado, como si algo no encajara, porque por más que vistiera los colores de Minnesota, por más que intentara empezar de cero, Correa siempre fue Houston, por su actitud, por su liderazgo, por ese fuego competitivo que encendió octubre tras octubre. Era el alma de un equipo campeón, el niño que creció bajo las luces del Minute Maid Park, y aunque el negocio lo alejó, el destino lo trajo de vuelta. En 2025, Carlos Correa regresa al lugar donde nació su leyenda, y con él vuelve también una parte del corazón de los Astros. Porque para entender por qué su regreso significa tanto, primero hay que recordar cómo comenzó todo. ¿Quién era ese muchacho flaco, de sonrisa tímida y mirada determinada, que llegó a Houston con la presión de cargar una franquicia sobre los hombros? Carlos Correa fue la primera selección global del draft de 2012, un campo corto boricua con físico de tercera base, reflejos de shortstop y la mentalidad de un veterano. Desde el primer día, los Astros sabían que estaban apostando al futuro y no se equivocaron. En apenas 3 años, Correa ya estaba en grandes ligas. Y no solo llegó rompiendo puertas. En 2015, ganó el premio al novato del año en la Liga Americana, bateando 279 con 22 jonrones, 68 impulsadas y una defensa que ya daba miedo. Pero más allá de los números, había algo en su presencia, un aura, como si él mismo supiera que no estaba ahí solo para jugar, sino para liderar. Desde el primer swing, Carlos Correa dejó claro que no era un jugador cualquiera. Sus primeros juegos en grandes ligas fueron explosivos. Rompió récords de franquicia para hits y extra bases en sus primeros partidos. Y antes de cumplir 22 años, ya tenía el trofeo de novato del año en sus manos. El primero para un jugador de los Astros desde 1991. En 2016, su primera campaña completa siguió consolidándose. Conectó 20 cuadrangulares, impulsó 96 carreras y pegó 36 dobles, con un promedio de 274. El talento estaba ahí, pero también la madurez. Houston sabía que tenía algo especial. Y entonces llegó el 2017, el año de su consagración. A sus 22 años, Correa fue seleccionado a su primer juego de estrellas y no desentonó en lo absoluto. Terminó la temporada con un promedio de 315, 24 jonrones, 84 impulsadas. Y lo más importante, se convirtió en el alma del infield de un equipo que estaba por hacer historia. Ese otoño, los Astros conquistaron la Serie Mundial por primera vez en su historia, y Carlos fue pieza clave. Con batazos oportunos en playoffs, liderazgo en el clubhouse y ese fuego competitivo que en octubre vale más que cualquier estadística. Sí, años después, ese campeonato se vería manchado por el escándalo del robo de señas. Y Correa, como uno de los rostros del equipo, asumió su responsabilidad y pidió disculpas públicas. Pero si hay algo que no se puede negar, es que con polémica o sin ella, Carlos Correa ya se había inmortalizado como campeón. Tenía un anillo, un bate de plata y una reputación que crecía cada año como uno de los mejores campocortos del béisbol. Pero Carlos Correa no solo brillaba en temporada regular, donde más se hacía sentir era en octubre. Año tras año, siguió acumulando momentos estelares. En 2019, conectó un jonrón dorado en la 11ª entrada del juego 2 de la serie de campeonato ante los Yankees, dándole la victoria a Houston en un duelo cerrado. Un año después, en plena burbuja de 2020, lo volvió a hacer. Otro cuadrangular, esta vez para dejar en el terreno a los Rays en la serie de campeonato. Con ese batazo, Correa se convirtió en apenas el tercer jugador en toda la historia, junto a leyendas como David Ortiz y Bernie Williams, en conectar múltiples walk-off home runs en postemporada. No solo era bueno, era clutch. Cada octubre, su liderazgo se sentía más fuerte. Era el primero en hablar, el primero en responder, el primero en levantar a sus compañeros. Correa ya no era solo el shortstop del equipo, era su voz, su corazón, su estandarte. Y entonces llegó 2021, su séptima temporada con Houston y posiblemente la más completa de su carrera. Bateó 279, conectó 26 cuadrangulares, remolcó 92 carreras y anotó 104. Fue el primer campocorto en la historia de los Astros en superar la centena de anotadas en una temporada. Jugó 148 partidos, su cifra más alta desde 2016, y fue una muralla en defensa. Ganó su primer guante de oro y el prestigioso guante de platino, como el mejor defensor de toda la liga. Ese año fue elegido nuevamente al Juego de Estrellas y terminó la campaña siendo nombrado jugador más valioso del equipo por la prensa de Houston. La promesa se había convertido en pilar, en rostro de una franquicia que ya no se explicaba sin él. Pero mientras los números y los logros hablaban por sí solos, la agencia libre se acercaba, y con ella el capítulo más incierto de su carrera. Tras 7 brillantes temporadas en Houston, Carlos Correa llegó a la agencia libre con una meta clara: asegurar ese contrato mega millonario que reflejara todo lo que había hecho hasta ese momento. Pero contra todos los pronósticos, no hubo acuerdo inmediato con los Astros, tampoco con otro contendiente. En lugar de eso, Correa sorprendió al firmar con los Minnesota Twins por 3 años y $100
$205.3 millones, un contrato con cláusulas de salida tras cada temporada. Fue un movimiento audaz, rechazó seguridad a largo plazo para apostar por sí mismo, y en el proceso se convirtió en el infielder con el salario anual promedio más alto en la historia de MLB hasta ese momento. Pero si eso fue inesperado, lo que vino después fue directamente una novela. Al terminar la temporada 2022, Correa volvió a la agencia libre. Luego de colocar una temporada digna de una superestrella, tuvo un WAR de 5.3, 22 jonrones y un OPS de 834. Y esta vez parecía que, por fin, había llegado el contrato soñado. 13 años y 350 millones con los San Francisco Giants. El trato estaba hecho, el anuncio era inminente, hasta que no lo fue. Un problema médico detectado en su tobillo durante el examen físico puso todo en pausa. Los Giants, sin previo aviso, frenaron la firma, y el acuerdo se cayó a horas de hacerse oficial. Lo que pasó después fue aún más surreal. Scott Boras, su agente, se movió rápido y negoció otro megacuerdo. 12 años y 315 millones con los Mets. Otra franquicia gigante, otra oportunidad dorada, pero el destino volvió a jugarle en contra. Los Mets también detectaron el mismo problema en el tobillo y otra vez todo quedó en el limbo. Durante semanas, Correa fue el protagonista de uno de los culebrones más intensos que se recuerden en la historia de la agencia libre. Los rumores volaban, los fanáticos de 3 ciudades estaban en vilo y nadie sabía realmente qué iba a pasar hasta que el círculo se cerró. Minnesota, el equipo que primero apostó por él cuando nadie lo hizo, volvió a abrirle la puerta. Y el 11 de enero de 2023, Carlos Correa firmó oficialmente por 6 años y $200 millones con los Twins. Un contrato que podría extenderse hasta 270 millones con opciones y condiciones, pero que aún así quedó muy por debajo de lo que había tenido en las manos semanas antes. La polémica médica dejó huella en su reputación. Muchos empezaron a dudar de su durabilidad, de su futuro, pero Correa hizo lo que siempre ha hecho. Se enfocó en demostrar en el terreno quién es. Y aunque ya no vestía el uniforme de Houston, la esencia seguía ahí, la actitud seguía ahí, el jugador franquicia seguía vivo. Cuando volvió a Minnesota en 2023, Carlos Correa sabía que las expectativas eran altas. Ya no era solo el rostro de los Astros. Ahora tenía que justificar su contrato, liderar a un grupo joven y demostrar que seguía siendo ese jugador de élite que brillaba cada octubre. Su primera temporada con los Twins en 2022 había sido sólida. Promedio de 291, 22 cuadrangulares, 64 impulsadas y un OBP de 366. Además, lideró la liga con un impresionante 983 de fildeo como campo corto. Era la figura que Minnesota necesitaba, pero el 2023 fue diferente. Fue difícil, doloroso. Correa tuvo una merma ofensiva considerable. Bateó apenas 230, el promedio más bajo de su carrera, con solo 18 jonrones, y lideró toda la liga en doble plays bateados con 30. Su swing ya no se sentía tan explosivo, su movilidad parecía limitada, y entonces se supo, estaba jugando con fascitis plantar, una molestia constante que lo acompañó buena parte del año. A pesar de eso, cuando llegó octubre, Carlos volvió a ser Carlos. En la postemporada de 2023, lideró con calma y ejecutó con precisión. Frente a los Blue Jays en la serie de Wild Card, impulsó la carrera de la ventaja en el juego decisivo y protagonizó una jugada defensiva brillante al sorprender a Vladimir Guerrero Jr. en segunda. Minnesota, gracias en parte a su liderazgo, rompió una sequía de 18 años sin ganar un juego de playoffs y consiguió su primera serie de postemporada desde 2002. Cayeron en la siguiente ronda, ante Houston, irónicamente. Pero el mensaje había quedado claro. Correa todavía sabía cómo brillar cuando más importa. En 2024 volvió a demostrarlo. Arrancó encendido bateando sobre 305 con un OPS cercano a 884 hasta junio y fue elegido al Juego de Estrellas por tercera vez en su carrera, la primera con el uniforme de los Twins. Pero el destino, otra vez, le tenía preparada una pausa. La fascitis plantar volvió a golpear y una nueva lesión lo dejó fuera por 2 meses. Aún así, cerró la temporada con números sólidos en apenas 86 juegos. 310 de promedio, 14 jonrones, 54 impulsadas. Si algo había dejado claro en Minnesota es que cuando está sano, Carlos Correa sigue siendo un jugador impactante, un líder, un nombre que impone respeto. Pero mientras todo parecía indicar que su camino seguiría en Minnesota, el béisbol, como la vida, a veces da un giro inesperado y Correa estaba a punto de regresar al lugar donde todo comenzó. Pocos podían predecir lo que pasaría en la fecha límite de cambios de julio de 2025. Cuando el reloj parecía agotarse y nadie esperaba un bombazo, los Astros hicieron lo impensable. Readquirieron a Carlos Correa en un sorpresivo canje de último minuto con los Minnesota Twins. La noticia sacudió el mundo del béisbol. El hijo pródigo volvía a casa. Correa, quien había sido novato del año, All-Star, campeón, renunció a su cláusula de no canje para
para facilitar el acuerdo, porque si iba a ir a algún lugar, ese lugar solo podía ser Houston. El movimiento fue, en gran parte, una jugada financiera de Minnesota, que atraviesa un proceso de venta y aceptó absorber parte del contrato restante de Correa. A cambio, los Astros entregaron apenas un prospecto de bajo nivel. Sin sacrificar talento joven, Houston recuperaba algo mucho más valioso: su símbolo, su voz, su leyenda. La reacción en la ciudad fue inmediata. Las camisetas naranjas con el número 1 volvieron a las calles. Los fanáticos no necesitaban tiempo para adaptarse. Para ellos, Carlos nunca se había ido, y quizás eso era cierto, porque Correa siempre mantuvo su residencia en Houston. Siempre habló del equipo con respeto, y en su regreso al clubhouse, abrazado por José Altuve y otros viejos compañeros, lo dijo claro: se siente como si nunca me hubiera ido. En su primer juego de regreso, Correa vistió de nuevo el uniforme que lo vio crecer. Jugó como tercera base, cediendo el campo corto al joven Jeremy Peña, y lo hizo sin quejarse, sin egos, con madurez. Bateó cuarto en la alineación y encendió el estadio como si fuese octubre. Su sola presencia pareció inyectarle vida nueva a un equipo que ya era competitivo, pero al que le faltaba algo. Los Astros no han vuelto al Clásico de Otoño desde que ganaron la Serie Mundial en 2022. Y para muchos dentro de la organización, la vuelta de Correa no es solo una movida deportiva, es emocional, es simbólica, porque hay jugadores que encajan en un uniforme y hay otros que son el uniforme. Carlos Correa vuelve a Houston con cicatrices, con madurez, con hambre. Ya no es el muchacho de 21 años que llegó a cambiarlo todo. Es un veterano, un líder, un hombre que conoce tanto la gloria como la adversidad. Y ahora, con su regreso, los Astros creen que tienen lo que les faltaba para volver a luchar por todo. La historia acaba de cerrar un círculo, pero aún queda mucho por escribir. El regreso de Carlos Correa a Houston no fue solo un cambio de equipo, fue un cierre de círculo, una vuelta al lugar donde siempre perteneció. Sí, sus últimos años han tenido altibajos: 267 de promedio, 7 jonrones al momento del cambio en 2025. Y las dudas sobre su salud siguen ahí, pero lo que aporta va más allá de las estadísticas: liderazgo, experiencia y una conexión real con la ciudad. Houston no pagó un alto precio, y Correa dejó claro que solo quería volver aquí. Era mutuo, se necesitaban. Ahora, con 30 años, aún tiene capítulos por escribir, y si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que en los grandes momentos él aparece. El héroe ha vuelto, y esta vez todos esperan que el final de la historia sea con otro anillo. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.